Muy buenas tardes, estimados maestros, estimadas maestras. Estamos ya en la penúltima clase de comprensión de textos y vamos a trabajar en la modalidad de práctica. Esta práctica nos va a servir a nosotros para saber cómo es que nosotros podemos aplicar las estrategias que hemos visto durante estas semanas y cómo es que normalmente nosotros actuamos frente a un examen. Hay que recordar que el examen que estamos viendo es el examen de nombramiento 2019. En ese examen de nombramiento, de todas maneras, vienen 5 textos. Más o menos, si ustedes ya tienen conocimiento cómo es la modalidad de los exámenes de nombramiento, me gustaría que recuperemos los saberes previos, mientras esperamos unos 3-4 minutos para que los demás maestros se integren. La primera pregunta es, si tenemos 5 textos en la subprueba de comprensión de textos, ¿cuáles son los 3 tipos de textos que más vienen en estos exámenes? A ver, audio chat, por ahí. ¿Cuáles son estos 3 tipos de textos que vienen más en los exámenes? A ver. ¿Qué me dicen en el chat? Muy bien, maestra Daniela, como siempre. Muy participativa y siempre atenta. Narrativo, expositivo, argumentativo. Perfecto. Y ahora entonces yo les cambio la pregunta. Ya son las 9 de la mañana, van a iniciar su examen de nombramiento 2022. Ya les hice una apuesta, también lo comenté por redes sociales, que el mes de junio, es decir, el siguiente mes, ya se convoca al examen de nombramiento, pero una cosa es la convocatoria y también otro aspecto distinto es cuándo se va a dar el examen. Sobre cuándo se va a dar el examen, eso lo vamos a saber recién con la convocatoria. Entonces, de esa manera, nos vamos a dar cuenta que sí, debemos estar listos para este examen. A ver, vamos con los audios, maestra Maribel. Ya, tenemos un texto, ya son las 9 de la mañana, y lo primero que tienen que hacer, ¿qué sería? A ver, ¿qué harían ustedes? Ya están frente a este texto, dice texto 1, no hay título, porque si se dan cuenta en los exámenes de nombramiento no hay títulos en los textos. ¿Qué harían en primer lugar? A ver, ya hemos pasado, ¿cuánto? Ya hemos pasado 4 semanas de clases, 5 semanas ya. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que harían? A ver, audio chat, estoy tomando una comprobación, ¿no? Muchas veces damos exámenes, pero no tenemos claras las estrategias, o si no, a veces nos bloqueamos en pleno examen. Así que por eso, a ver, vamos viendo. Están frente a un texto, ¿qué es lo primero que hacen? Si ustedes quieren aplicar sus estrategias, pues aplica una estrategia por cada tipo de texto, ¿no? ¿Qué es lo primero que harían? A ver, escucho, leo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero, yo lo que haría es hojear el texto para saber qué tipo de texto será. Estoy hojeando mi texto. Ahí está. Me dice, adaptado del tamaño de un hermano de Marina Colasanti. Ya. Entonces, una vez que yo hojeé, ya tengo una idea clara. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto será? Porque es mi hipótesis de lectura. Vamos, maestros. Maestro, buenas tardes. ¿Narrativo? Muy bien, narrativo. Muy bien también en el chat, maestra Daniela. Perfecto. Ahora sí. Maestro, Entonces, María Elena, maestro. Ah, muy bien, maestra María Elena. Ya, listo. Entonces, ya, tenemos un texto narrativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un texto narrativo? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que subrayar? A ver. Nada. Uy. Frente a un texto narrativo, porque ya la maestra María Elena lo pudo identificar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Vamos, estamos en examen. Si quieren, les paso el enlace con el Google Forms para que puedan practicar. A ver. ¿Qué es lo que tienen que subrayar? A ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que subrayar? Vamos, maestros. Apliquemos lo aprendido. Hemos ya hecho el texto narrativo hace 3 semanas. ¿Ah? A ver en el chat. Muy bien. ¿Las palabras claves?
Las palabras claves, ya, es una buena estrategia, es una estrategia más que todo para textos expositivos, argumentativos, hasta cierta manera también nos sirve para los narrativos, y la maestra Daniela nos dice personajes, hechos importantes que hay que fijarnos, y la maestra Nilda las palabras que se repiten, ¿no? Y la maestra Daniela vuelve a escribir acciones. Perfecto. Si es un texto narrativo, entonces debemos buscar el personaje principal y sus acciones. Ahora entonces, voy a ver. Vamos a leer los 3 primeros párrafos y vamos a hacer una práctica de subrayado. Vamos, ¿qué debemos subrayar y qué no? Y con eso voy a retroalimentar lo que hemos aprendido durante estas 4 semanas. Recuerden que pueden utilizar también los conectores para que tengan muy claro qué es lo que deben resaltar también y ver cómo se organiza la información, ¿no? Gracias a los conectores. Ahora sí, entonces a buscar su personaje principal, a subrayar sus principales acciones y no distraerse con las descripciones detalladas o acciones que no son tan importantes, ¿ya? Vamos a darle unos 3 minutitos para poder leer. A ver, unos 3 minutitos para poder leer. Ahora sí, vamos. Listo, ¿qué resaltamos en este texto? Primero, si es un texto narrativo, ¿quién es nuestro personaje principal o personajes? No sé. A ver, vamos maestros, audio chat, audio chat. Ah, no hay personajes principales. Uy, a ver, chat. El hermano pequeño y el hermano grande. Primer párrafo, tenía un hermano pequeño. Eso quiere decir que el narrador a la vez es personaje. El narrador tenía un hermano pequeño. Eso quiere decir que el narrador es el hermano mayor, ¿no? Muy bien, y dice que a nadie más tenía. Eso quiere decir que no tenían otros familiares. Ya habían muerto sus padres. Ya, perfecto. Y nos dice que eran felices. Segundo párrafo. Ya les hemos dado tiempo para que lean los 3 párrafos. Nos dice que... Muy bien. Nos vamos a dar cuenta que dice que siempre estaba atento a su hermano pequeño. A ver, si no participamos, tenemos cuidado con los audios. Muy bien. Ahora sí. Tercer párrafo. Sintetiza todo este párrafo, nada hacía sin llevarlo consigo. Es decir, los 2 hermanos compartían sus actividades, ¿no? La mayoría o casi todas sus actividades la compartían. Profesor, pero muy general, pues ¿qué tal si vamos precisando un poco? Sí, si iban a pescar, pues pescaban juntos. Si iban a cazar, también pescaban juntos. Y dice acá también que nada le faltaba a los 2 hermanos. Entonces eran 2 hermanos, no tenían padres, o sea, sus padres habían fallecido,
y que eran felices y compartían sus actividades. Hasta ahí, entonces, todo claro. ¿Alguna pregunta sobre qué resaltar o no resaltar? Estamos en una práctica, en modalidad taller. Sigamos con la lectura. ¿Alguna preguntita, tal vez alguna duda? Profesor, yo subrayé esto, ¿por qué usted no lo subrayó? ¿Ah? Para poder justamente hacer esta clase más interactiva y también poder retroalimentar y yo poder explicar por qué se subraya tal fragmento o por qué no, explicando cómo va avanzando las acciones, ¿no? La progresión narrativa. ¿Hasta aquí todo claro, maestros? Maestro, disculpe. O sea, aparte de los personajes, también las actividades que ellos realizan. Sí, buena pregunta. Las acciones importantes de los personajes principales se subrayan. Y estas acciones importantes, maestra, son las acciones que permiten avanzar la historia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque mira, si yo hago un conteo de los verbos, tengo acá el verbo era, tengo acá el verbo encontraba, tengo acá el verbo, bueno, el atento sí es importante. Dice acá, bueno, acá veo bastante, un gerundio y un participio. Ah, ya. Salían al bosque. También otra acción mencionaba que daba largos pasos, dar pasos. Otra acción acá, garantizar el almuerzo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay un montón de verbos o acciones, ¿sí o no? Pero conforme nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta que hay acciones que permitan que avance la historia. Esto se conoce como progresión narrativa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que subrayar. Las acciones, pero no cualquier tipo de acciones, las acciones o los hechos importantes que realizan los personajes principales. ¿Y cómo son estas acciones importantes? Pues permiten avanzar la historia o sintetizan todas las acciones presentadas. Por ejemplo, acá yo sinteticé esto, todas estas acciones lo sinteticé que nada hacía sin llevarlo consigo, todos lo hacían juntos. Y para tener una palabra clave acá, pues iban de pesca y en la otra oración dice que se iban a casar. Al final sintetiza que nada faltaba a los dos hermanos. Sí, maestra, las acciones importantes, ¿sí? Claro, maestro, gracias. Listo, ¿ven? Por eso yo les digo aprovechemos en preguntar por qué se puede resaltar tal oración o por qué no. Y de esa manera vamos a tener mucho más claro cómo es que se lleva a cabo un ejercicio de comprensión de lectura. Muy bien. ¿Cuántos párrafos nos alcanzan en la vista? ¿Sí? Sí, mira, 3 párrafos exactito, ya está. Muy bien. 1, 2, 3, 4 párrafos. Vamos, 4 párrafos, 4 minutos. A ver, vamos, 4 párrafos, 4 minutos. A ver, ¿cómo nos va? No se detengan en descripciones detalladas y fíjense en acciones que permiten avanzar la historia. Ojo, por si acaso, para que no perdamos la perspectiva, no se trata de leer este párrafo y después subrayar, no. Leemos los 4 párrafos y luego pensamos que subrayar, porque al haber leído los 4 párrafos, después de haber leído ya sabemos, mira, pero esta parte de este párrafo se conecta con esta, entonces subrayo esta parte, esta oración, este fragmento. Esa es la perspectiva, o sea, no se lee cada párrafo y resaltas cada párrafo, no. Para que veas cómo avanza la información, en este caso, cómo avanza la narración, progresión narrativa se le llama, vamos a leer 4 párrafos diferentes. Vamos, 4 párrafos, 4 minutos. A ver, 4 o 5 minutos.
Listo, maestro, vamos, ¿qué resaltamos en este primer párrafo? ¿Algo resaltamos o no? ¿Hay alguna acción importante que se conecte con lo demás? A ver. Muy bien, maestra Daniela, ¿no? Ellos conversaban, ¿no? Comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, ya. ¿Y esto qué tuvo como consecuencia en el siguiente párrafo? A ver, Que durante el día pensaban la llegada de la noche. y con esto avanza la historia. Si habíamos Sí, dicho que comenzaron a hablar de un mundo más allá de las montañas, ¿eso qué tuvo como consecuencia? A ver. imaginar sobre el mundo que ignoraban. Y eso a su vez, No, ¿qué confirmé. El pequeño confirmé que lo pudo salir de casa para le buscar eso. propuso el pequeño, el hermano pequeño, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocía. Por eso justamente una palabra clave acá era mundo, ¿no? O sea, los dos hermanos eran felices, hacían sus acciones juntos, pero comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas y esto tuvo como principal consecuencia esto, que el hermano pequeño le propuso salir de casa. A esto me refiero con que ustedes tienen que practicar lectura y discriminar acciones que no son importantes con las que sí son importantes. Pensaban es un verbo, habrían de sentarse, es otro verbo, paréntesis verbal, después fue haciendo mejor el día. O sea, ¿se dan cuenta que hay un montón de verbos? No vamos a subrayar todas las acciones. Tienen que ver cuál de esas acciones va permitiendo avanzar la historia. Así como cuando ven su novela, ven una serie en Netflix, en alguna plataforma, y ustedes dicen, oye, pero ¿qué pasó en este capítulo? Y no le vas a contar todos los detalles, tal vez, ¿no? Si tienes poco tiempo. Tienes que contarle lo preciso, ¿no? A ver, le propuso salir de viaje. Muy bien, maestra Raquel. Y en el siguiente párrafo, o no subrayamos nada ahí. A ver. Mira, tienes un montón de acciones, ¿ah? Pero ¿cuál es la más importante? Que se pusieron en camino, ya te resume todo, porque si se pusieron en camino, obviamente que ya tomaron provisiones, habrán cerrado bien la puerta, habrán hecho preparativos. Esto es la síntesis o la conclusión de todo esto. ¿Ah? Hablaban de un mundo más allá de las montañas, al final el hermano le propuso, vamos a viajar ese mundo, y se pusieron en camino. Y en el último párrafo, ¿qué resaltaron? Vamos, ¿qué resaltaron en el último párrafo? Hay detalles, ¿no? Ya, tenían una linda aventura, no estaban disfrutando el viaje, ¿no? Aunque el grande a veces se sentía estremecer. Parece que el grande es medio miedoso, ¿no? Muy bien, linda aventura. Muy bien, maestra Daniela. Listo, ahora sí. A ver, tres párrafos más, tres párrafos más. Ya estamos llegando al final del texto narrativo para ir a las preguntas. Y van a ver que las preguntas, estas respuestas a estas preguntas van a fluir rápidamente porque hemos leído bien y hemos resaltado. Vamos, a ver, tres párrafos, 3 minutos. Muy bien, a ver, vamos, ¿qué resaltamos? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con la aventura? A ver.
A ver. Donde dice, por ejemplo, maestro, el grande se aferraba a las piedras. Ah, otra vuelta te demuestra que el grande era medio temeroso, ¿no? Acá antes habíamos Ya. resaltado que el grande se sentía estremecer por dentro, ¿no? En cambio el pequeño es medio valiente, ¿no? Ya, muy bien, listo. Entonces, pero dime, ¿llegaron o no llegaron a su meta? Aparte de en ese párrafo. En el siguiente párrafo ya llegaron, ¿no? Sí, en el siguiente, en el primero. Entonces, muy bien, como la maestra Daniela también ha dicho por escrito en el chat, habían llegado a la cima de la montaña, ¿ves? Acá en este párrafo ya llegaron. Sí. Y por fin vieron el otro lado del mundo. Ah, mira, ¿ahí terminó el cuento? No. Vamos a ver el siguiente párrafo. Bueno, ¿se dan cuenta que acá hay un montón de descripción? Lo podemos sintetizar con qué bonito era, pero si vamos a subrayar que era diminuto, limpio, que eran suaves, que eran sembrados de huertos, ¿se dan cuenta que en una narración lo que hace bulto, lo que lo hace más extenso son las descripciones detalladas, ¿no? Eso no lo vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a ganar tiempo ahí. Vamos a ver las acciones. Uy, no, nos faltan, vamos, dos párrafos, 3 minutos. Estos 2 párrafos, 2 minutos, vamos, a ver. Listo, vamos, ¿qué resaltamos, maestros? Vamos, a ver. Si llegaron a la cima, ¿qué hicieron? ¿Se regresaron a su casa? Comenzaron a descender, maestro. Ya está, la única síntesis es esto. ¿Por qué no más, profesor? Porque decían que las cosas eran pequeñas. Ya, vamos a subrayar esto. Ya. Muy bien, siguiente párrafo, ¿qué más resaltamos? ¿Cómo avanza la historia? De todo este párrafo, ¿cómo avanza la historia? Imagina que va a haber una escena de una película, una novela, una serie, antes de un comercial, o antes de la publicidad. A ver, vamos. Comenzaron a descender, muy bien maestra Raquel, muy bien maestra Daniela, vamos. ¿Qué pasó? ¿Sería importante lo del grito? O sea, al final, ¿qué pasó? Al final, en este parrafito, ¿cómo avanzó la historia? Viéndose por primera vez un mundo de su tamaño. Ya, muy bien. Ya, es un mundo de su tamaño y por eso llamó a la puerta, ¿sí o no? Claro. Ya está. Ahora sí, uy, ¿qué pasó? De repente los habrán atacado, los habrán saludado, les habrán invitado al almuerzo, los habrán recibido con fiesta. Vamos a leer qué pasó. Muy bien, vamos a leer qué pasó. Ahí están los 2 últimos párrafos. Vamos a darle 3 minutos, vamos, 3 minutos para ver qué es lo que pasó con esa historia. A ver.
Listo, a ver, vamos, ¿qué resaltamos? Vamos para ir a las preguntas ya, a ver. Surgieron cabezas de hombres y mujeres y de niños. Ya, muy bien. Surgieron cabezas de hombres, cabezas pequeñas, todas minúsculas. Ya. Al final, como vieron que todo era así minúsculo, que nadie fuera grande, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó casi al final ya? Uy, muy bien, maestra Daniela. Entonces, el hermano dice que se inclinó para tocar su manecita. Y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas, o sea, toda la gente miraba asombrada por primera vez al único gigante de este mundo. Entonces, una consulta, de los dos hermanos, ¿el hermano mayor era de tamaño normal o era un gigante? ¿Qué pasaba con el hermano mayor? Era un gigante. Era un gigante. Y el hermano menor, que decía que era diminuto, pequeño, no era un hermano, pues, enano. Era un humano o una persona de un tamaño normal. Normal para esa aldea, para las aldeas. Claro, ¿no? Muy bien. No, pero miraban asombrados por primera vez al único gigante de este mundo. O sea, no solamente la aldea. Todas las personas eran de tamaño normal. El único gigante era El hermano mayor. Ahí está, ¿ves? Porque dice de este mundo. Yo me guío, para afirmar eso que acabo de decir, me guío porque dice de este mundo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, mira, vamos a ver cómo las preguntas fluyen, contraviniendo o rectificando la teoría de maestros que dicen que primero vamos a las preguntas. A ver, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar? ¿Se acuerdan de pescar? ¿Eso en qué párrafo está? ¿Al final, al inicio? Vamos, dígame, ¿dónde estaba lo de pescar? Pescar. Al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba muy bien maestra Daniela, también maestra Marianela? Pescar y cazar. ¿Dónde se ubicaba, dice el hermano grande? Dice que el agua le llegaba a los mulos y el hermano pequeño estaba en su oreja. En su oreja estaba el hermano pequeño. Vamos a la pregunta. Alternativas. ¿Dónde permaneció el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? ¿Oreja, alforja o encima de la cabeza? Y la respuesta es... Oreja. Ajá. Y no dudamos, ¿no? Sabemos la respuesta rapidísimo, ¿sí o no? ¿Ves? El tiempo que hemos invertido en leer lo hemos ahorrado ahora al marcar, ¿sí o no? Ah, ya, vamos, 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Pues yo me preguntaré ahí, ¿no? ¿Cómo harán las personas que van primero a la pregunta y después van al texto? En cambio, nosotros sí podemos ordenarlo, ¿ah? Vamos a ordenar, ¿ya? A ver. El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes. Buscó conversar el pequeño. Eso cuando tocó la puerta, ¿no? Ambos hermanos oyeron gritos, ya. ¿Cuál sucedió al final? ¿Cuál sucedió al final para eliminarlo? La A sucedió al final. Chau la A. Porque eso sucedió al final. Ya está. Ahora, ¿cuál de los dos ocurrió primero? ¿El grito o la puerta? Y si tienen dudas, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿eh? Por eso estamos practicando acá todos juntos. ¿Oyeron gritos? Oyeron gritos, maestro. Oyeron gritos, me dice que ocurrió primero. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es justamente regresar acá al textito, si es que no tienen la seguridad, ¿no? Dice acá, oyeron un grito, ¿no? Ya luego es cuando él llamó a la puerta, ¿no? Cuando tocó la puerta. Primero es el grito. Muy bien. La respuesta, ¿cuál es entonces? Es la alternativa C. La C, la respuesta, 2C. Muy bien, ¿ah? 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Cuando se puede deducir, lo que nosotros buscamos es que sí aparezca en el texto, implícita o explícitamente, o sea, en forma literal o inferencial, y que además no contradiga el texto. ¿Ya? Vamos. ¿El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos? Esto sí, porque iba a buscarlo en la caza y en la pesca. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Vamos a ver si es que dice gran temor, ¿ya? O si es que se deduce también y las montañas caminando. Y los hermanos se encontraban tristes. Dime, ¿los hermanos se encontraban tristes por vivir solos? Los hermanos se encontraban... No, imposible, porque ahí decía que eran felices.
Sí. La C es la que se elimina. Más que todo cuando llegaba la noche. Claro, claro, pero igual, ¿no? Eran felices, ¿no? Entonces, tristes para nada. Y ahora sí, acá tenemos una duda, dice, profesor, ¿buscando alimentos? O cuando dice que sentía un gran temor porque caminaba, porque dice que atravesaba las montañas caminando. De repente quería ir corriendo, ¿no? Vamos a buscar esa parte para poder deducir bien. A ver, nos dice acá que los dos hermanos buscaban alimentos juntos. Sí buscaban alimentos juntos porque se iban a pescar y se iban a cazar. Eso sí es cierto, ¿eh? Puede ser nuestra respuesta. La maestra Daniela se va con la respuesta ya. Y acá nos dice, profesor, pero hemos subrayado, mira, acá. Dice que se sentía estremecer por dentro. Los dos cantaban, estaban juntos y era su linda aventura. Profesor, pero acá dice que se sentía estremecer por dentro. Pero no dice o no se deduce que eso sucede por caminar en la montaña, ¿ya? Y acá en el siguiente párrafo dice, desde la cabeza del hermano el pequeño con determinación señalaba los puntos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba los zanjones y bordeaba precipicios. Claro, o sea, porque básicamente el pequeño iba en la cabeza de su hermano. Su hermano obviamente se aferraba a las piedras porque era un camino difícil, pues, ¿sí o no? Pero dime, dice ahí que el grande tenía un gran temor por estar caminando en la montaña. ¿Podemos deducir eso? Que me dicen, no dice y tampoco no se puede deducir. La maestra Nilda y la maestra Daniela tienen su respuesta. En la 3, ¿cuál es la respuesta? La alternativa A, porque no podemos decir que tenía un gran temor porque estaba caminando en las montañas. Lo que sí podemos decir, podemos afirmar es que el hermano pequeño acompañaba al otro hermano en la búsqueda de alimentos. Maestro, 3A. disculpa, pero no dice explícitamente que iban a buscar alimentos, solamente... Buena pregunta. Y ¿no? ¿se acuerdan la primera clase? ¿Se acuerdan que justamente habíamos hecho un inventario de todas las preguntas que eran recurrentes en los exámenes? También estaba lo de deducir, ¿ah? ¿Cuál era el truco? Se va a marcar como respuesta correcta las alternativas que dicen literalmente o inferencialmente, que dicen explícitamente o implícitamente la información que está en el texto. Si había una alternativa que contradecía lo que está en el texto, como la C, se elimina. Y si hay alguna alternativa que no aparece ni explícita ni implícitamente, se eliminaba. ¿Sabes por qué yo sí marco búsqueda de alimentos? Porque hay dos acciones que se relacionan con la búsqueda de alimentos. Era pescar y cazar. En Por este caso eso. están implícitamente, ¿no, maestro? E implícitamente, o sea, en otras palabras, No se inferencial. encuentran. Inferencial, deducir. Muy bien, me gusta que me pregunten para que quede bien claro. Cuando ya estén Me en saqué el de dudas. examen. Gracias, maestro. Claro, no, esa es la intención. Ahora sí, aprovechen, ¿ah? Porque la siguiente semana terminamos, ¿ah? Muy bien, listo. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Principal rasgo de personalidad del hermano pequeño. Uy, facilito. ¿Es indiscreto? O sea, que chismoso. ¿No? No, chao, la C no es. ¿Es suspicaz o es decidido? O sea, Decidido, maestro. es Decidido. decidido, ¿no? Valiente, ¿no? Vamos al otro lado del mundo, vamos, le dijo el otro hermano. ¿Es suspicaz? O sea, que sospecha mucho de otros. No, eso no aparece en el texto, no dice. La respuesta es la B. Muy bien, maestra Raquel, también muy bien, maestra Daniela en el chat. ¿Se han dado cuenta que las respuestas fluyen más rápido? Porque hemos leído, hemos resaltado el texto juntos. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? Palabras clave. ¿Se han dado cuenta que en todos aparece dos hermanos? No podemos usar dos hermanos para diferenciarlos porque aparecen en todos. Marquen palabras clave. ¿Qué son las palabras clave de la alternativa? Las palabras que hacen diferentes a las alternativas. Actividades cotidianas, yo lo marco acá. Cambia de perspectiva de dos hermanos. Cambia de perspectiva. Y problemas a una aldea desconocida. Listo, ¿cuál es la primera alternativa que eliminamos? A ver, ¿cuál es la primera que eliminamos, maestros? A ver, vamos. ¿Se va a la C, maestro? No hay problemas, ¿ah?
solamente fueron una aventura, ¿no? O sea, no es que hubo problemas, no hay problemas en el texto, no hemos leído que hay problemas, no. Se También se, elimina la C. también se puede ir la A. Muy bien, ¿sabes por qué, maestra? Ya, a ver, tú dime y yo retroalimento. ¿Por qué se elimina la A? Muy bien eliminada, pero ¿por qué se va la A? Porque ellos vivían a su modo felices. Ellos no sentían no había ningún problema cuando ellos realizaban sus actividades cotidianas. Ah, pero hay un detalle, dime, si justamente un hecho importante es que descubren una nueva aldea y que descubren que el hermano era gigante, todo ese descubrimiento de que es gigante o que descubren una aldea desconocida, ¿todo eso son actividades cotidianas? No, no. No, Aparte que solamente esta alternativa se refiere al segundo párrafo del texto, pero no se refiere a todo lo que pasó en el texto, ¿no? Se elimina. ¿Y cuál es la respuesta a la B? Porque con el descubrimiento, ya se refiere al descubrimiento de esas personas, de esa aldea, ha cambiado la perspectiva, ¿no? De los dos hermanos sobre sí mismos. Al inicio se pensaba que el hermano pequeño era un enano, pero al final de la historia, ¿qué sabemos? ¿O de qué nos damos cuenta? Que el hermano mayor era gigante. Gigante. La respuesta es la alternativa B. Muy bien. ¿Ven? Maestro, Ya. disculpe, cuando usted dice palabras claves, tienen que ser diferentes en cada oración, no tienen que repetirse, ¿verdad? Exacto, buena pregunta. Pero ojo, yo me refiero a palabra clave entre alternativas. O sea que entre alternativas hay palabras que son diferentes unas de otras. Esa es la que tenemos que fijarnos para saber que la alternativa A, ¿por qué motivo, por qué razón es diferente de la B? Aquí en Ajá. este caso usted busca dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos. En las tres alternativas estaba encontrando los dos hermanos. No, yo busqué dos hermanos para que se den cuenta que si ustedes querían buscar para diferenciar dos hermanos, no les iba a funcionar, por las puras era. Porque en las tres alternativas estaba la frase dos hermanos, ¿no? Tendríamos que buscar otras. ¿Y cuáles fueron las otras? Que sí nos sirvieron, ¿no, maestra? Actividades cotidianas, cambios de perspectiva y problemas, ¿no? Al final nos dimos cuenta que era justamente el descubrimiento que cambia la perspectiva, ¿no? Ajá. Ajá, porque si no te mareas, a veces cuando tú ves alternativas que tienen las mismas palabras te mareas. Fíjate solamente en qué se diferencia. Texto 2, uy, 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 texto 2. Ya, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un nuevo texto? ¿Qué tenemos que hacer? A ver si recuerdan. Revisa. Revisa. Ojear. A ver, vamos ojeando. Smartphone dice. Después dice acá siglo XX, la educación básica, verificación. Es necesario promover a los estudiantes. Dice adaptado a la educación y transformación digital. Enrique Lanz. Ya está. Ya lo ojeamos. ¿Qué tipo de texto será? Para ver qué estrategia aplicamos. ¿Qué tipo de texto será? Uy, uy, uy. Narrativo, digo yo. Narrativo. Si es narrativo, entonces hay un personaje y hay acciones. No, no. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Argumentativo. Ah, acá está el detalle. ¿Cuál es el detalle? Es que al momento de hojear, en la estrategia antes de la lectura, tú todavía no puedes diferenciar bien si es expositivo o argumentativo. Solamente sabes que te presenta información todavía, ya. Todavía no sabemos si es expositivo o argumentativo. Eso lo vamos a descubrir conforme vayamos leyendo el texto. Pero ahora sí, si no es narrativo, ¿qué estrategia tenemos que hacer? ¿Qué estrategia vamos a emplear, utilizar? A ver. Lo que tenemos que utilizar es la estrategia de las palabras clave, las palabras que más se repiten en el texto y que vamos viendo cómo ocurre la progresión temática. ¿Qué cosa es la progresión temática? Lo hemos explicado a lo largo de 4 clases. La progresión temática te dice cómo va avanzando la información, ¿ya? Así que vamos a leer los 3 párrafos primero. Después de leer los 3 párrafos, van a buscar las palabras clave y, mejor dicho, cómo va avanzando la información en estos 3 párrafos. Lo que sí estaría mal es que leas el primer párrafo y resaltes solamente en función al primero. No, es mucho mejor leer 3 o 2 párrafos de golpe y veas cómo avanza la información y que resaltes
¿qué tienen en común el primer, segundo y tercer párrafo? ¿Ya? Listo, muy bien. Es argumentativo, dice la maestra Daniela. A ver, vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobarlo. De repente es expositivo, argumentativo. Va a haber algunas palabritas que nos indiquen si es expositivo o argumentativo. Vamos ahora sí. A leer, 3 párrafos. Vamos, ¿cuánto? 4 minutos, ¿ya? 4 minutos. A ver. Listo, vamos, ¿qué resaltamos? Uy, no resaltamos nada. Uy. Vamos, maestro, ¿qué pasó? La lectura está muy densa. El gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles. Ya está, ¿no? Los smartphones, ya está. Perfecto, bien, ¿ah? Ahora una consulta, maestra. Solamente con el primer párrafo. ¿Es un texto argumentativo o expositivo? Porque ya encontré una palabra que me evidencia o que me muestra que sí es argumentativo. ¿Cómo sabemos en el primer párrafo que es un texto argumentativo? A ver, vamos, ¿quién se dio cuenta? A ver, en el audio, en el chat, ¿quién se dio cuenta por qué este texto es argumentativo? Hay una palabrita en el primer párrafo. Encontramos Hay posturas.
Sostenemos. Hay posturas. Hacemos paréntesis Hay también. postura, muy bien. ¿Cuánta postura? Sostenemos. ¿Dónde está? Ya. Solamente en el primer párrafo encontramos sostenemos, ¿no? Entonces, al sostener, ya tienen ahí una opinión, una postura, muy bien. ¿Qué sostiene? Que lamentablemente triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Ya está, muy bien. Es argumentativa, ya está. Ahora sí, ahora sí. Ojo, siempre traten de subrayar las palabritas que son importantes o que les permitan ver, ¿no? O reconocer qué tipo de texto es. Muy bien, sostenemos. Ya. Segundo párrafo, porque ya lo leyeron, ¿eh? Hubo tiempo. Vamos, en el segundo párrafo, ¿qué resaltamos? ¿O no hay nada importante? Las razones que motivan a las instituciones a evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. ¿Pero qué cosa van a llevar en sus bolsillos? Los Teléfonos inteligentes. celulares, teléfonos móviles, smartphones, que ya hemos resaltado previamente. ¿Ves cómo se conecta? Ya. Y tercer párrafo, ¿qué resaltamos? Vamos. Lo que se necesita es transformación digital, o mejor dicho, un verdadero proceso de transformación digital, ¿sí o no? Y más bien los colegios o las escuelas hacen lo mismo de siempre, ¿no? Hacen lo mismo de siempre. Todavía no hacen un verdadero proceso de transformación digital. Ya saben, ¿cuáles son palabras clave? Celular, tecnología, o desarrollo tecnológico, o también transformación digital. ¿Vamos por 3 párrafos más? Sí, sí alcanza 3 párrafos más. Sí, sí alcanza, vamos. Así pues, de verdad, y ahora bien, vamos, 3 párrafos más, 5 minutitos, 5 o 4 minutos, a ver, vamos.
Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué resaltamos? ¿Qué resaltamos? A ver. Vamos con los audios. Ya está, a ver. Así pues, se nos presenta una visión triste. Uy, ¿se acuerdan cuál era nuestra frase clave? ¿Cuál era la frase clave? Nuestra frase o palabra clave. Uy. Frase o Teléfono. palabra. Tecnología digital, ¿no? Muy bien. O sea que hay una visión triste y restringida de la tecnología digital. ¿Qué más? A ver. Un adecuado proceso de... Exacto. Un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto en el que les toca vivir. Y en el segundo párrafo, o en el siguiente párrafo, Utilizamos los smartphones para casi todo. ah, ya, pero, ¿y eso cómo se conectaría con lo anterior? Dime, ¿cuál se conecta más con lo anterior? ¿En un mundo en el que utilizamos los smartphones para casi todo? ¿O excluir la tecnología de la educación? ¿O introducirla de manera anecdótica y superficial? Cuál de las dos se conecta con lo anterior que hemos resaltado? A ver. Introducir de manera... Muy bien, perfecto. Entonces, mira, excluir la tecnología y la educación es lo que hicieron en Francia, ¿sí o no? Por eso prohibieron el uso de celulares en los colegios, ¿sí o no? ¿Ya? O introducirla de manera anecdótica y superficial. Y eso que han hecho, todas las escuelas hacen lo mismo de siempre. Ya está. Y en el último párrafo, ya creo que la maestra Daniela nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado mucho. El reto de la educación lo menciona. O sea, acá hay un problema, acá hay una antesala y viene con esto. El reto de la educación actual consiste en ¿qué? En integrar la tecnología en el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para usarla y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. Si justamente acá había el problema de que se excluye la tecnología de la educación o que se utiliza de forma anecdótica y superficial, acá nos dice en este párrafo que hay que integrarla, hay que unir la tecnología con el aprendizaje. A ver, dos párrafos más, vamos, dos párrafos más. A ver, ya creo que está terminando el texto. Dos párrafos más. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos, vamos.
Listo, maestro. ¿Qué resaltamos? A ver, vamos, ¿qué resaltamos? A ver, ¿qué me dicen en el chat? La maestra Daniela, la educación debe evolucionar. Muy bien. A ver. La educación debe evolucionar. Perfecto. Seguimos educándonos con los métodos del siglo XX. ¿Ya? Y en el siguiente párrafo, la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos que tienen acceso. ¡Wow! Justamente todo eso, ¿no? Muy bien, maestra Daniela, coincidimos totalmente. Ya está. Y vamos a leer dos párrafos más. Vamos, los dos últimos dos párrafos, unos 3, 4 minutitos. A ver. Listo. ¿Qué resaltamos? Vamos, ¿qué resaltamos? Si decía acá anteriormente, mira, que la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos. Vamos, ¿cómo se conecta esto con el siguiente párrafo, el que nos tocaba leer? ¿Qué debemos resaltar? Bien, nuestro rol. A ver, la maestra Zoom. A ver, audios, ya. Nuestro rol consiste en guiarlos para que sepan bucear dentro de ese mar de información. ¿Ven cómo se conecta esto con lo que hemos resaltado anteriormente? Se conecta ya, eso se llama progresión temática. ¿Ya? La progresión temática es lo que nosotros tenemos que encontrar y nos va a permitir también saber qué debemos subrayar. ¿Ya? Muy bien, nuestro rol, maestra Daniela. Y en el último párrafo, es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información. Ya está. Es una tarea compleja, ojo, es una tarea compleja, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar que la tecnología digital tenga un espacio en el proceso de aprender y que los estudiantes también participen reflexivamente. ¿Ya está? Entonces trata de las herramientas digitales y cómo la tecnología digital se tiene que integrar a la educación y no utilizar la tecnología de forma superficial
o tampoco excluir el uso de la tecnología, ¿no? Muy bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir el texto? Vamos, ¿cuál es la estrategia cuando tenemos este tipo de pregunta? Lo hicimos en la primera clase, en la primera semana. ¿Cuál es la estrategia cuando tenemos este tipo de pregunta? A ver, vamos. A ver. A ver. Vamos, maestro. Uy, ni siquiera hemos planteado la estrategia. A ver, la estrategia consiste en que si encontramos dos alternativas que sí se pueden deducir o que sí están presentes en el texto, que no lo contradicen, que sí le dan la razón, entonces esas alternativas se eliminan. Eso es lo que tenemos que hacer, eliminar, ir descartando. Vamos, ¿qué alternativas se eliminan? A ver. ¿Por qué creen que en Francia prohibieron el uso de celulares? Vamos, hay una alternativa que tiene que ver con eso. A ver. La B y la C, maestro. Bien, maestra. Lo que no se puede concluir, es decir, contradice al texto, no es la C. O sea, la C sí le da la razón al texto. La C tiene un grado de validez. Mira, ¿por qué? El uso limitado que algunos docentes le dan a la tecnología digital, ¿no? ¿A qué se debe? A que consideran que es una distracción. ¿Sí? Esto sí es verdad, eso sí se concluye el texto, por eso lo eliminamos. Ya, maestra, ¿por qué eliminó la B? ¿Por qué la B sí se puede concluir el texto? Vamos, maestra, muy bien, ¿ah? ¿Por qué también eliminó la B? Porque con un solo libro de texto, pues obviamente, si vamos a usar un solo libro de texto, esto no va a fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar información. Información, maestro. ¿Por qué descartamos la B y la C? Profesor, usted está mala. Si la B y la C sí aparecen en el texto, sí están bien. Es que recuerda que te pide el no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? ¿Ya? Muy bien, la respuesta sería la A. Vamos a ver si la A la contradice. ¿Y por qué lo contradice? El uso actual que se le suele dar a los libros electrónicos y pizarras digitales es una muestra que la escuela promueve la alfabetización digital. O sea, la escuela, cuando usa pizarras digitales y libros electrónicos, ¿promueve? No. No, Solamente lo hace de forma superficial y anecdótica. Así hemos leído, ¿ah? Entonces, como esto no es cierto, es la respuesta, porque nos dice cuál no se puede concluir. La respuesta de la alternativa A. 7. En el texto el autor menciona un hecho que según él muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Cuál es ese hecho? Hay un hecho ahí al inicio del texto. Vamos. Dice contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Regresamos al texto o descartamos? Vamos, ¿qué me dicen? Me dicen, profesor, lo de Francia, pero es que el problema está, escuelas francesas, está acá. Maestro, Bueno, regresemos al texto, por favor. regresamos al texto. Muy bien, muy bien. Esa es la mejor decisión. Regresamos al texto y nos dice acá que contraponer educación y desarrollo tecnológico, ¿no? Ha triunfado esa absurda idea. ¿Pero por qué? El gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles con pantallas táctiles, o sea, smartphone. Ya está. Ahora sí, entonces. ¿Por qué ha triunfado esa absurda idea? ¿Por qué? Vamos, ¿cuál es la respuesta? Vamos. En el chat. La respuesta está en el chat. La B, me dice la maestra Daniela. La prohibición por parte del gobierno francés del uso de smartphone en las escuelas. No por las prácticas pedagógicas del siglo XX o tampoco porque lo utilizan solo para entretenerse. No, no. La respuesta es la B. Bien, la alternativa B es la respuesta. 8. ¿Cuál es el propósito principal del texto?
Para esto debemos marcar las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave de las alternativas, maestra? Son las palabras que las... ¿O son las palabras diferentes? ¿Te das cuenta que en los tres está pedagógicos? O sea que sería en vano, sería por las puras que tú busques una forma de diferenciar por lo pedagógico. En cambio, acá sí figura, mira, utilizar apropiadamente tecnología digital y te dice enumerar, mira, el propósito es enumerar, acá es describir, dice fomentan la reflexión crítica de la tecnología digital y acá resaltar, incluir los avances de desarrollo tecnológico. Vamos, ¿qué tipo de texto era? Vamos, ¿qué tipo de texto era? ¿No se acuerdan qué tipo de texto era? Argumentativo. ¿Tú crees que en un texto argumentativo el propósito sea describir? Eso está bien para un texto expositivo. Sí, no es maestro. No, ¿tú crees que en un texto argumentativo el propósito sea enumerar? Tampoco. Tampoco. Su propósito más que todo sería resaltar, destacar, convencer, ¿no? Sostener, ya, resaltar. Pero no solamente por el verbo vamos a marcar la C, hay que ver el complemento. El texto decía los beneficios pedagógicos de usar la tecnología, o sea, mencionaba los beneficios pedagógicos, los enumeraba, los beneficios pedagógicos. No, más bien solamente mencionaba ahí cómo es que la escuela está haciendo mal su trabajo. Ya. Describir las propuestas pedagógicas. ¿Había propuestas pedagógicas? No. No había propuestas pedagógicas. Entonces ya nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta entonces? Es la alternativa C, ¿no? Porque sí habla de la necesidad de incluir los avances del desarrollo tecnológico. Muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien, ¿la respuesta cuál es? La C. 9. En el tercer párrafo del texto, el autor afirma lo siguiente. La mayoría de escuelas pretenden hacer lo mismo que han hecho siempre. ¿A qué se refiere? Vamos, ¿qué debemos hacer en ese caso? Vamos, si han estado en la primera clase, porque abordamos las preguntas más frecuentes en los exámenes de nombramiento. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, maestros, maestras, la estrategia. Uy, si no participamos, ¿cómo podemos repasar el video? Maestro, regresar al texto. Regresar al texto, muy bien, ya está, perfecto. Ahora nos dice acá que la mayoría sigue siendo lo mismo que hace siempre, ¿no? A ver, ya está. Nos dice acá, mira, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Introducir un poco de tecnología de aquí y allá, usan solamente la pizarra digital, utilizan tal vez como si fuese papel, ¿no? Como si fuese la pizarra de tiza, ¿no? Presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología y que solamente lo introduce de manera anecdótica y superficial. Ya está. Volvemos a la pregunta 9. ¿Y qué? ¿A qué se refiere con que la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre? ¿A qué se refiere? ¿Las escuelas están comprometidas con el desarrollo digital? ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen? No reaccionan. La mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿Estaría bien como respuesta que las escuelas están comprometidas con el desarrollo digital? No, maestro. No dice eso, más bien dice todo lo contrario. Muy bien. Vamos, ¿es la o la B? ¿Es la o la B? Vamos. A estas escuelas procuran evitar que los estudiantes asistan a clases con sus smartphones. Profesor, la A sí dice en el texto, sí, pero no se refiere a la frase la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. La B, maestro. Entonces no es, la A no es, la A se refiere al hecho de que el gobierno francés prohíbe el celular, o el uso de celulares.
en las escuelas. B, a que estas escuelas introducen las tecnologías digitales en las aulas de forma superficial y anecdótica. ¿Cuál es la respuesta? B. Alternativa B, 9B. Muy bien. Y finalmente la 10. A ver en el chat, ¿qué nos dicen en el chat? Muy bien. Por fin despertamos, ya. Falta poco para el lonche. En una entrevista, un docente realizó el siguiente comentario. Hace poco, recuerdo haber propuesto a mis estudiantes llevar a cabo una actividad que consistía en crear perfiles de personajes históricos en la red social que más utilicen. Ah, mira. Actividad. La actividad los motivó a investigar en la web sobre la vida de esos personajes, pero a ello tenían que buscar y contrastar diversas fuentes de información acerca de sus datos biográficos. Además, tuvieron que realizar una selección de imágenes, determinar los contactos de dichos personajes y explicar qué relación existió entre ellos en función de la época en que vivieron. La actividad descrita en el comentario anterior está basada en una idea que se desprende del texto. ¿Cuál es esta idea? A ver, ¿cuál es esta idea? A ver. Pueden eliminar una y después poco a poco llegamos a la respuesta. Vamos. A ver. Me dicen acá, un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se desenvuelvan con responsabilidad en el contexto que les toca vivir. Y la C. Las actividades de aprendizaje, esto me parece llamativo. Y aparte que tiene relación con las palabras que están en el texto, mira. ¿Cuántas veces aparece la palabra actividad? A ver. Cada día más la educación básica es fundamental para enseñar a los estudiantes los mecanismos de búsqueda de información. Esta actividad escrita está basada en una idea que también está en el texto. Ojo, es una idea basada en lo que se desprende del texto. Entonces, la A, si bien sí aparece en el texto, pero acá nos menciona que ha utilizado actividades que motivó a investigar y que los estudiantes puedan utilizar diversas fuentes de información. Vamos viendo entonces que la primera alternativa que se puede eliminar es la B. Un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se desenvuelvan con responsabilidad en el contexto. No. La respuesta es la alternativa C. ¿Por qué la respuesta es la alternativa C? A ver en el chat. Muy bien, la maestra Daniela se dio cuenta. El reto de la educación actual consiste en integrar las tecnologías digitales, ahí está la frase clave, en las actividades de aprendizaje. Actividades que aparecen, actividad, actividad y actividad. ¿Ves? Actividad. Aprovechando lo que los estudiantes ya conocen sobre ellas. Lo que los estudiantes ya conocen sobre ellas es porque ellos ya conocen la red social que más utilicen. A esto se refería, ¿ven? En cambio, en la A, solamente se centra en que busquen información en Internet. La respuesta de la alternativa C. Muy bien.
Vamos, vamos. Texto 3. ¿Qué debemos hacer cuando estamos frente a un nuevo texto? ¿Qué debemos hacer? Vamos. Es como un simulacro. Cuando no hay título, ojear, maestro, Ok. revisarlo. Arguedas, Encinas, Valcárcelas, millones, porcentajes, habla de un censo, y acá al final está una aproximación al título. Adaptado de Maestros, Mistis y Campesinos en el Perú rural del siglo XX de Carlos Contreras. Ya está. ¿Qué tipo de texto será? Vamos, ¿qué tipo de texto será? Hay dos posibles respuestas, vamos. ¿Qué tipo de texto será? Vamos. Este texto es texto biográfico. Informativo. Puede ser, me dicen en el chat narrativo, pero si fuese narrativo el texto, nos diría acá un personaje y sus aventuras. ¿Tú crees que en un texto narrativo habrá cifras o habrá porcentajes en un texto narrativo? Positivo. Es un texto expositivo. Tal vez es un texto expositivo de forma cronológica. Ellos sí tienen fechas, ¿no? Aparece un personaje histórico ya. ¿Es expositivo o es argumentativo? ¿Se acuerdan que esa misma duda teníamos con el texto que empezaba con sostenemos ya? Conforme vayamos leyendo el texto vamos a saber si es expositivo o argumentativo. Pero no hay problema, porque el texto expositivo y el argumentativo comparten la misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tenemos que ubicar? Las palabras clave. Clave. Las palabras clave. Las palabras que se van repitiendo a lo largo de los párrafos. Y así vamos viendo cómo se encuentra la progresión temática, es decir, cómo esa información va avanzando. Si va a hablar de Arguedas, supongo que va a decir algo de Arguedas que va avanzando a lo largo de los párrafos. ¿Ya? A ver, Sumi, ya está listo. Ahora sí. Vamos a leer el primer párrafo. Uy, sí, creo que sí nos alcanza 2 párrafos. ¿Eh? A ver. Sí, 2 párrafos, porque termina hasta propietario. ¿Ya? Un poquito menos, 126 le voy a poner y comenzamos a leer. Vamos a darle unos 6 minutos, vamos, 6 minutos para leer. A ver, vamos.
Muy bien, ahora sí, a ver, vamos. ¿Qué hemos resaltado en este primer párrafo? Ya hemos leído los dos párrafos para tener un panorama global, pero ahora vamos a ver qué es lo que hemos entendido. A ver, vamos. Que José María Arguedas escribió un artículo en el que proponía, un método para promover el desarrollo de la lectura y escritura de la población quechua-hablante del Perú. Ya está. Y bueno, ya está, sí, propone esto, propone cómo se va a trabajar la lectura y escritura. Y de esta manera afirmaría su identidad cultural, ¿no? Mediante esa actividad. Ya está. De esa manera también se va a sentir motivada a leer y escribir en castellano. Ya, esas son las dos. Ya está. Y en el siguiente párrafo, sigue hablando de eso, sigue hablando de la alfabetización. Pero en este caso ya entra José Antonio Encinas. Ah, para el proyecto educativo indigenista, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, maestra Raquel. Muy bien, maestra Daniela. Perfecto, en el chat también. Ya está. Muy bien, maestra Marianela. María Elena. Ya, muy bien. A ver. Mira, dice que había propuestas. Aparte de la alfabetización en quechua, también dice que hubo, ¿y cómo lo sé? Porque dice aparte, es otro conector, dice que el mejoramiento salarial de los docentes en la sociedad rural. Asimismo es otro conector, mira, ¿ves? Acá veo los conectores de adición, conectores copulativos. Amplían la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. Y además, mira, otro conector nos dice que las haciendas debían abrir una escuela, ¿no? Sostenida por el propietario. Mira, todo eso, qué bueno, Supongo que la educación habrá mejorado. Vamos a ver, 3 párrafos, vamos a leer 3 párrafos, ¿ya? Todas esas medidas habrán sido buenas, habrán sido malas. En un texto expositivo o argumentativo no nos vamos a fijar mucho en las cifras, presupuestos, más que todo hay que basarnos en las ideas, ¿ya? Que son sustentadas mediante estas cifras o fechas, ¿ya? Listo, a ver, vamos, unos 3 minutos nada más. Sobrado tenemos para poder contestar. A ver. Muy bien, a ver, vamos, ¿qué resaltamos? ¿Qué resaltamos? Se implementa, además, mira, otra cosa más. Se implementaron núcleos educativos comunales, nada más, porque a partir de acá te habla solamente la descripción de los núcleos educativos comunales. Pero lo que nosotros estamos esperando que avance, que continúe la información, es sobre las medidas o propuestas que propuso el proyecto educativo indigenista. ¿Sí? Ya está.
Bueno, ¿no? Hubo un despliegue presupuestal para el sector educativo, o sea que hubo un aumento en el presupuesto. Pues, y acá están los detalles. Dime entonces, en el último párrafo, ¿qué nos dice? ¿Que lograron todo lo que querían o no? ¿Qué nos dice el último párrafo, el tercero que hemos leído? A ver. Vamos, hay una partecita importante en ese último párrafo. A ver en el chat. Las limitaciones. El Censo Nacional de 1961 mostraría las limitaciones de estas reformas educativas. Uy, yo sé que tenían limitaciones, ¿no? A ver qué nos dice acá la brecha. ¿Qué nos dice la maestra Daniela? Llegó ahí. La brecha en cuanto a los aprendizajes entre la costa y sierra no se reducía. Esto ya es el detalle, ¿no? O sea que no se redujo la brecha de aprendizajes, la tasa de analfabetismo. Uy, uy, uy. Supongo que eso es un problema. Vamos, dos párrafos más, dos párrafos más. 2 minutos, porque son breves, ¿ah? A ver, vamos. Muy bien. ¿Qué resaltamos? ¿Qué resaltamos, maestros? ¿Qué hemos resaltado ahí? A ver. El desinterés de la propia sociedad campesina por el acceso de las mujeres a la escuela, maestro. Muy bien. Entonces, el desinterés, o sea, cuando buscamos las razones que ocasionaba, pues justamente fue el desinterés, muy bien, de la propia sociedad campesina por el acceso de las mujeres a la escuela. ¿Y cuál es el otro hecho? Porque acá menciona un conector, otro hecho. Los resultados del censo era la persistente inmigración de la sierra. Migración de la sierra a los centros urbanos costeños de los sectores más jóvenes, ¿no? Jóvenes más educados. ¿Ya está? O sea, que hubo desinterés hacia las mujeres, el acceso de las mujeres a la escuela y también la migración, ¿no? Sí. Ya está. Muy bien. Ahí están los dos factores. Y finalmente los últimos dos párrafos. Vamos, 3 minutitos y terminamos. A ver.
Muy bien, a ver. Un tercer obstáculo fue la dificultad de aplicar la estrategia de alfabetización en quechua. ¿Ya está? Un tercer obstáculo, ya sabemos que ahí es un marcador discursivo, nos permite ordenar la lectura. Y acá está la explicación de por qué. Mira, los resultados del censo, o sea, de los malos resultados, ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas en el Perú necesitaba no solo innovaciones en estrategias educativas, sino sobre todo de profundas reformas socioeconómicas. O sea, no todo se puede solucionar con planteamientos educativos. Y justamente esta toma de conciencia fue un aporte del proyecto educativo indigenista, que ya fue subrayado párrafos más arriba. ¿Sí? Listo, mira, ya hemos leído todo el texto ya. Wow. Ahora sí, vamos con las preguntas. A ver, ¿cuánto tiempo nos toman las preguntitas? De acuerdo con el primer párrafo del texto, ¿por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? ¿Qué debemos hacer con esa preguntita? A ver, cuestión estratégica, dice. ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos regresar al texto también, maestro? Muy bien, eso es lo mejor, lo más adecuado. ¿Qué me dicen en el chat? Regresar al texto, maestra Daniela. Muy bien. A ver, ahí está. Vamos a ver dónde está la frase cuestión estratégica, ¿ya? Cuestión estratégica, mira. Se trataba además de una cuestión estratégica. Según él, la población quechohablante podría sentirse motivada a leer y escribir en castellano, lo que le abriría las puertas hacia la modernidad. A ver, vamos a regresar al texto, ¿ya? Profesor, pero acá arriba dice también identidad cultural. Sí, pero esa es una oración anterior. Fíjate que acá es una oración, cuestión estratégica, y en la siguiente oración desarrolla esa idea. O sea, que va conectado con cuestión estratégica, esto de leer y escribir en castellano y las puertas de la modernidad. Y acá, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya la vimos al ojo en la 11. ¿Cuál es la respuesta? Motivada a leer y escribir en castellano y además puertas de la modernidad. La respuesta de alternativa C. Era una pregunta literal, ¿no? Muy bien, 11C. 12. Según el texto, ¿en qué año la partida presupuestal para el sector educativo alcanzó los 101,7 millones de soles? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver al texto? Volver al texto y buscar acá 101,7 millones de soles. Eso está en un párrafo, 101,7. Mira, acá está. ¿En qué año fue? 1946. Profesor, pero usted falló. Pues mira, ¿por qué no resaltó esto? Pero es que no lo resaltábamos porque son detalles. Nosotros resaltábamos las partes más importantes del texto. Profesor, pero entonces, ¿cómo hay métodos? Hay métodos de otros docentes que nos dicen que vayamos primero a la pregunta. Sí, perfecto. Pero nosotros también estamos haciéndolo rápido. ¿Por qué? Porque ya sabemos en qué parte del texto estaba, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? La alternativa B. B. Claro. Ahora, si tú lees viendo las preguntas, pues te vas a marear, porque ya no vas a buscar lo más importante del texto, de una información precisa, pero tú no sabes dónde está esa información precisa. Te marea, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ya. Nos fijamos primero los verbos. Y después de los verbos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, hemos hecho 4 textos ya. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de los verbos, propósito principal del texto, buscar las Actividades. palabras clave de cada alternativa. Las palabras que son diferentes. Muy bien, maestra Daniela. A ver, dice de las medidas educativas y presupuestales. ¿En qué consistió el proyecto indigenista y los resultados de su aplicación? O las ideas fundamentales en los aspectos pedagógico y lingüístico. ¿Cuál es el que más se aleja del propósito del texto? ¿Cuál es el que más se aleja? A ver, vamos. Más se aleja porque habla solamente de una partecita del texto, no habla de todo el texto en sí. Vamos. Uy, uy.
La que más se aleja puede ser la alternativa A, maestro. Muy bien, la que más se aleja de la alternativa A, ¿no? Porque habla solamente de una partecita del texto, medidas educativas y presupuestales, ¿no? Aparte que es un texto, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Qué texto es? Es expositivo, ¿sí o no? No argumenta nada, solamente nos presenta información. Criticar. No tiene como función criticar. Muy bien. La maestra Jenny dice que se va la A y la B. A ver, si dice que se va la A y la B. Pero en la B sí nos dice acerca del proyecto educativo indigenista, ahí nos dice que Arguedas se reunió con Valcárcel, ¿no? Y otro estudioso más, y hablan de los resultados de su aplicación, por eso hablan de un censo. Pero en cambio en la C, o sea, todo el propósito principal del texto es solamente hablar de lo pedagógico y lo lingüístico, si justamente necesitaban reformas socioeconómicas. Ah, pero se dejaron llevar porque el verbo dice exponer, ¿no? ¿Sí o no? Se dejaron llevar porque dice exponer. Por eso no siempre el verbo te ayuda para que tú resuelvas este tipo de ejercicios que dice propósito principal del texto. Acá la respuesta es dar a conocer en qué consistió el proyecto educativo indigenista, que aparece tanto al final del texto y también en unos 4 párrafos anteriores, y los resultados de su aplicación. La respuesta alternativa B. Vamos con la 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? A ver. ¿Qué teníamos que hacer en este tipo de ejercicios? Vamos, maestros. Si se han dado cuenta, no es la primera vez que estamos con esta pregunta. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que eliminar aquellas alternativas que sí se pueden concluir el texto. Vamos, maestros, eliminemos. Muy bien, maestro Wilder. Según Arguedas, la población quechohablante debería primero ser alfabetizada en su lengua materna. Perfecto. Esto es tan bueno que hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque es la que no se puede concluir el texto. Más bien la B sí se puede concluir el texto, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Vamos, la 14 entonces, ¿cuál es? ¿La A o la C? ¿La A o la C? Muy bien, maestro Wilder. Voy a leer la A, ¿ya? En la década ¿Elimina la C, maestro? ¿Se elimina la C? El censo de 1961 dejó en claro que las reformas del modelo educativo causaron un aumento en el promedio de analfabetismo. ¿Esto es cierto? ¿Aumentó la tasa de analfabetismo? A ver. Vamos a ver si aumentó. El censo nos dice acá que no se modificaron las brechas, nada más. Acá está el censo, a ver. Acá está. La brecha en cuanto a los aprendizajes entre la costa y la sierra no se reducía. Ojo, dijo que no se reducía. A ver, el promedio de analfabetismo era de 27% y en la sierra 56%. Pero no dice, ni tampoco se puede deducir que aumentó el analfabetismo, ¿ah? Creo que ahí estaba la respuesta. A ver. En cambio, en la alternativa A dice, en la década de 1940 hubo un importante despliegue presupuestal. Sí, ¿se acuerdan? Había un párrafo que hablaba de bastante dinero, millones, despliegue presupuestal que contribuyó a algunas metas del proyecto educativo indigenista. A algunas metas, sí, sí es cierto. Hubo un despliegue presupuestal, pero como esto es cierto, lo eliminamos. Ya está. Entonces la respuesta era la C. ¿Por qué? Porque lo que no se puede concluir del texto es que hubo un aumento del promedio de analfabetismo, ¿no? De que había brechas y diferencias, sí, pero decir ya, sobreinterpretar de que hay un aumento, no.
La respuesta es la C. Y vamos con la 15. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal del último párrafo del texto? A ver. Último párrafo del texto. ¿Qué debemos hacer en este caso? A ver. Vamos, ¿qué debemos hacer? A ver. Regresar al texto, al último párrafo, ¿sí o no? Ajá. Y como le hemos resaltado, porque primero vamos al texto antes de ir a las preguntas, ya está, a ver, vamos. Vamos a aumentar, ahí está. Los resultados del censo ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas necesitaba de profundas reformas socioeconómicas. Y por lo menos esto hubo una toma de conciencia, ¿no? Y esto fue gracias al proyecto educativo indigenista. Eso es lo que hemos resaltado. A ver, entonces, ¿cuál será la idea principal? ¿Cuál tiene las mismas palabras clave que hemos encontrado en lo resaltado arriba? A ver, vamos. Habla sobre los proyectos, maestro. Proyectos indigenistas. El proyecto indigenista. Existieron diversas... habla del proyecto indigenista, pero la idea principal ahí son las diversas dificultades. Las diversas dificultades es importante ahí. No, las diversas dificultades no, ¿ah? Más bien, dime, ¿se solucionaba todo con las reformas educativas? ¿Qué se hacía necesario? Vamos, habíamos vuelto ya el párrafo. ¿Qué se hacía necesario? Reformas. Una reivindicación, ¿no? Una reivindicación. Ya está, las reformas Una sociales. reforma, reivindicación. Una reivindicación. Por eso dos. Muy bien, ahí están las dos frases claves. Y sí, si tú buscabas proyecto indigenista estaba en los tres. Por ahí no te iba a ayudar esa frase. En cambio, sí que los resultados nos mostraron la reivindicación de la población que requería reformas socioeconómicas. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué no es la B, profesor? Porque acá no habla mucho de que la educación sea un proceso a largo plazo. Nos damos cuenta que sí, se necesitaban reformas socioeconómicas. Acá está, ¿ves? Profundas reformas socioeconómicas, ¿no? Y sí, había este proceso de la reivindicación, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos llegado a la comprensión de estos casos. Yo les planteo lo siguiente, miren maestros, nos falta un texto, este es el texto 4, es el último texto. No, nos faltaría el texto 4 y el texto 5. Les planteo lo siguiente, estos dos textos los podemos resolver como si fuese una especie de simulacro. A ver, voy a proyectar, acá está. Vamos a mostrarles, nosotros tenemos un Google Forms que ya hemos compartido. En este caso es sobre la subprueba de comprensión lectora del año 2019. Ahí está. Ahí está la subprueba. Acá están los textos. Bueno, el texto lo tienen en PDF, se los he pasado por WhatsApp. Y acá están las alternativas, ¿ves? Bueno, ustedes ya lo pueden resolver. Exactamente, también pueden resolver el texto 4 y el texto 5. Para que al momento de resolverlo puedan ver sus resultados. Por ejemplo, acá tenemos 87 respuestas de los maestros. Ahí está. Ahí está cuando lo han resuelto. Algunos maestros desde el año pasado siguen resolviendo estas pruebitas. Y también me muestra acá las puntuaciones. ¿Ya? Ahí están los correos de los maestros que van resolviendo estas pruebitas. Bien. Ahí está. Resultados individuales. Me permite también ver las respuestas por pregunta. Muy bien. Listo, ahí está, ¿ven? Muy bien. Entonces sí, vamos viendo que ustedes pueden resolver esto, ya les he pasado por WhatsApp. Y la próxima semana, que es la última de comprensión de textos, vamos a resolver el examen de nombramientos 2018. Practiquemos
la lectura de los textos, resaltemos, respondamos también en el chat, en el audio, para leer más rápido. Si se han dado cuenta, sí hemos leído un poco rápido, pero en el momento en que hay retroalimentación o a veces no hay una respuesta de los maestros, es que a veces toma un poquito de minutos, ¿no? Podríamos haber llegado ya a 4 textos. Vamos a tratar que en el siguiente taller, que es la próxima semana, nombramiento 2018, por lo menos leamos 4 textos, o si ya estamos muy prácticos, muy dispuestos, leemos los 5 textos en esas 2 horas. ¿Sí, maestros? Entonces, el texto 4 y el texto 5 vamos a resolverlo en forma de simulacro con ese Google Forms, ¿ya? Muy bien, listo, maestros. Entonces... Maestro, ¿y para ascenso, maestro? Pero ascenso es por cada especialidad, maestra. Esta comprensión de textos es general, no se preocupe. Para mañana, ¿no, maestra? Domingo. Claro, mañana, no se preocupe, cada uno en su espacio, no se preocupe, ¿ya? Ya, Listo, maestra. muy bien, entonces ahí está, y ahora voy a guardar este archivo para poderlo mandar, el resaltado y todo lo que hemos hecho, mandarlo a Google Drive y también al grupo WhatsApp. ¿Sí, maestros? Nos vemos, chau, cuídense, nos vemos, que tengan una bonita tarde. De igual manera, cuídense, maestro. Chao. Esos 5 Hasta luego, maestro.